Tenemos un tema más, vamos. Sí. Antes de este tema, señores, está con nosotros Sergio Berni, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Ya sentado en un minuto, estoy charlando con él mano a mano. No vamos a hablar de internas, vamos a hablar de lo que realmente la gente quiere saber, la gente quiere conocer y, por supuesto, los temas más importantes que son, sin duda, la vida de los argentinos amenazada por la inseguridad y también por el flagelo de la droga. Así que hablamos con Sergio Berni en un minuto. Te quiero contar esto de Patricia Bullrich, porque mirá lo que pasó, lo que descubrió la Oficina Anticorrupción. Piden información sobre la importación de aviones y helicópteros. La sospecha es que en la compra de estos bienes suntuosos había sobreprecios, no, se simulaban sobreprecios, no, había sobreprecios. Es decir, se cotizaba un valor superior al de mercado para llevar adelante la solicitud de la importación, acceder a los dólares con la cotización oficial. No, pero esto es otra cosa, muchachos, esto es otra cosa. Eso es justicia. No, esto es otra cosa. Vamos a lo de Bullrich, que tiene que ver con compra de material de seguridad, no de aviones. Esto es la denuncia contra Patricia Bullrich de la Oficina Anticorrupción, no de Justicia, por la compra de material para el G20, que llegó 5 meses después del evento. Fíjate, ¿no? Fueron 9 licitaciones entre el 28 del 11 y el 1 de diciembre de 2018 con sobreprecios del 315%. Directamente corrupción, Directamente corrupción, sobreprecio del 300%. ¿Qué compraron? 4 ambulancias, 20 furgones, 475 chalecos antibalas, equipos antiexplosivos, 900 uniformes ignífugos, 5 camiones hidrantes, 120 pistolas tácticas, 2 escáneres, total 9 millones de dólares que hay que investigar si se hicieron estas compras con sobreprecios o no. A ver qué decía Bullrich sobre este tema. El dispositivo de seguridad es un dispositivo potente, fuerte y adecuado al desafío que tenemos frente a esta reunión. En primer lugar, vamos a estar desplegando 22.000 efectivos que van a estar operativos, más 700 miembros del Ministerio de la Seguridad de la Nación que van a estar trabajando en las condiciones generales de seguridad de todo el evento. Dispositivos de seguridad nuclear y radiológico, esto están a cargo de las 4 fuerzas federales. Toda la zona de la cumbre que va desde la avenida Udaondo hasta la calle San Martín, toda la zona hacia el... Ya está, las mentiras de Bullrich ya cansan. Bueno, la Oficina Anticorrupción la va a investigar, esperemos que dé explicaciones sobre esto. Señores, punto, porque me está esperando Sergio Berni. Ya mismo voy a empezar a charlar con él y ya lo saludo. Sergio Berni, bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está usted? ¿Está de acuerdo en que hablemos de los problemas de la gente? Quiera. No hablemos de la interna, de las peleas, no tiene sentido. A ver, primero juicio. que no son peleas. Segundo, me parece que hay que hablar de las cuestiones que le interesa a la gente, de cómo trabajamos para resolverle todos los días los problemas a la gente. Y en este momento me parece que hay que hablar de un flagelo que la realidad ha puesto a la luz nuevamente, que es el narcotráfico, la adicción y las falencias que tenemos que superar, no en la Argentina, en el mundo y las discusiones que hay que dar. ¿Cuántas vidas estuvieron en peligro de consumidores de cocaína, estuvieron en peligro de muerte directa en pocos minutos la semana pasada? Mire, usted vio que la droga fue extremadamente letal. Cuando nosotros con el ministro Kepler recorrimos después con más tranquilidad y después de haber secuestrado las 25.000 dosis que secuestramos, con un poco más de respiro, recorrimos el hospital, hablamos con las víctimas y las víctimas refieren que en cuestión de minutos ya sentían que se morían. La droga era extremadamente potente en cuanto a su efecto tóxico. Y tomando una dosis mínima. Una dosis mínima de una droga muy baja calidad. Calcule que una dosis de esa droga vale más barato que una botellita de gaseosa que compra en cualquier estación de servicio cuando para cargar nafta. Ahora, si había, ¿cuántas había en realidad? ¿Cuántas dosis había? Mire, nosotros secuestramos 25.000 dosis que estaban todas de la misma manera y que tienen una relación íntima. Y le voy a dar un dato.
yo tengo la plena certeza y sé donde casi con seguridad hay un remanente de eso y estoy peleando con la justicia para que me habilite el allanamiento, aunque le parezca mentira. No, pero eso es increíble. Bueno, sí, solamente en la Argentina pasan estas cosas. ¿Pero lo traba el juez? La justicia todavía no lo resolvió. Se tiran la pelota una para otro, que es causa que para Y acá, esa que droga para allá. mañana puede estar vendida de Y vuelta. esa droga puede estar mañana vendida. Estamos haciendo todo lo posible para que no, pero hoy estuve todo el día peleando para poder conseguir un allanamiento donde tenemos la certeza, la sospecha, por lo menos fundada, Sí, bueno, pero de que ahí puede llegar a haber esa droga. Y me parece que el solo sospechar que una droga mortal como esta puede salir a circulación amerita los allanamientos. Bueno, esta es la realidad es una con la locura que... esto, ¿eh? Sí, bueno, pero esta es la locura que vivimos todos los días. Pero la verdad, no sé si quiere dar nombre y apellido o prefiere... No, esperemos a mañana a ver si lo resuelven. Bueno, pero si había 25.000 dosis o más, Mire, nadie... literalmente pudieron haber sido miles de muertos. Yo creo que estuvimos créame, a esto, de un desastre, de una tragedia masiva. Pero a esto, a nada, de una tragedia masiva. Qué bárbaro. ¿Qué sustancia era la que tenía esta droga? Mire, recién cuando venía para acá, un periodista que analizó de forma privada confirma la sospecha que teníamos, que es un precursor del fentanilo. El fentanilo es una droga que se clasifica dentro de los opioides, ¿no? Los opioides son sustancias que son anestésicos y analgésicos. Claro, que derivan del opio. ¿No? Esos opioides son naturales, como la heroína, por ejemplo, o sintéticos, o sea que se hacen en un laboratorio. Cuando ese fentanilo se hace en un laboratorio, se hace con una trazabilidad de todos los componentes y con un control de calidad del resultado final. Por lo tanto, el fentanilo que se hace en China, que se hace en India, que se hace en Holanda o que se hace en Estados Unidos, responde a la misma fórmula. ¿Qué es el fentanilo seguro, legal? El fentanilo que se usa, el fentanilo que, por ejemplo, durante estos 2 años le salvó la vida a miles de pacientes que estuvieron internados en terapia intensiva, conectados a un respirador. Esa droga se usa, es más, la Organización Mundial para la Salud lo coloca dentro de los medicamentos imprescindibles. Ahora, así como es sintético y se hace lo que es natural, la heroína, sí. A lo largo de todos los años, tiene siempre la misma fórmula, siempre la misma. Los sintéticos se pueden cambiar la fórmula. Cuando usted lo hace en un laboratorio medicinal, la fórmula es siempre la misma y si la hace de manera casera, evidentemente es una producción muy complicada, muy complicada, porque es una fórmula extremadamente compleja y si usted se equivoca o hace mal un cálculo de tiempo de una reacción a otra, puede tener una cosa parecida al fentanilo, pero que no es fentanilo. ¿Por qué parecía al fentanilo? Porque el fentanilo actúa en el cerebro uniéndose a unos receptores que son los receptores opioides. Si es como una cerradura, si ese fentanilo no es de buena calidad o es algo parecido al fentanilo, también se une, no de la manera exacta, y a veces genera mucho más reacción nerviosa y por eso una gran depresión del sistema nervioso central. Por eso el cromatógrafo, que es el aparato que te dice qué sustancia es, no va a dar nunca fentanilo. No, lo que pasa es que hay diferentes métodos para determinarlo y por sobre todas las cosas, para que sea una evidencia científica, judicial y que sea una prueba contundente hay que respetar ciertos parámetros. ¿Qué pasa con los análisis de cromatografía rápido? Bueno, eso se va cargando en una máquina. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos máquinas de última generación. Sí, sí. Esas máquinas, usted le tiene que explicar a la máquina, mire, esto que le voy a poner acá, esto es agua. Después agarra jugo de naranja y le muestra, esto es jugo de naranja, y la máquina memoriza la fórmula del jugo de naranja. Esto que está acá es gaseosa, y memoriza la fórmula de gaseosa. Después usted agarra una mezcla, la bate, pone ahí, le dice, tiene tanto de agua, tanto de jugo de naranja, tanto de gaseosa. Ahora, si usted le puso vino y no le mostró a la máquina cuál es la fórmula del vino, la máquina no lo encuentra. No quiere decir que no haya vino, quiere decir que usted no le cargó la fórmula del vino. Correcto. Entonces, con el fentanilo, como es una fórmula tan compleja, para que tenga una idea, por ejemplo, el agua es una fórmula demasiado simple. Son 2 moléculas de hidrógeno
y una de oxígeno. En cambio, el fentanilo tiene casi 20 átomos de carbono, 22 de nitrógeno, tiene muchos átomos que usted cambia uno solo, con uno solo Y que ya cambie. no te lo reconoce la máquina. La máquina no lo reconoce como fentanilo, pero tiene los efectos igual o capaz que peores. Y este fentanilo, porque una de las cosas que se decía era, no se corta la cocaína con fentanilo porque el fentanilo es muy caro. Entonces nadie la va a cortar. Bueno, no es el fentanilo importado, con lo cual caro no es. Esta sustancia la puede haber armado, digamos, algún químico medio inexperto en un laboratorio, digamos, de cuarta categoría en algún lugar. En realidad sí, el fentanilo, la cocaína se corta con fentanilo, pero se corta la cocaína de máxima pureza, por dos razones. La cocaína de máxima pureza estamos hablando de una dosis vale 20 veces más de lo que pagaba esta gente, ¿no? Claro. Se paga, se utiliza no para cortar, no como para estirar, se utiliza con dos cosas. Primero, para potenciar el efecto de la cocaína. ¿Por qué? Porque hay como un acostumbramiento a la cocaína. Por ejemplo, la gente que toma somníferos para dormir tiene como un acostumbramiento a esos somníferos. Bueno, para no acostumbrarse a los efectos de la cocaína, que va a veces necesitando más dosis para tener los mismos resultados y terminar en una muerte por sobredosis, a veces se le coloca ese fentanilo para que genere una reacción mucho más placentera, con menos dosis de cocaína, con una cocaína que es de extrema pureza. Esa es una de las razones. Otra razón es que hay una guerra entre, cuando digo guerra es en materia comercial. Competencia en materia comercial, claro. comercial, ¿no? Hay una ecuación económica en la cual nos indica que todas las drogas de origen natural, llámese cocaína, llámese heroína y marihuana, después hablamos de la marihuana, tienden a desaparecer. ¿Por qué? Porque la irrupción de las drogas sintéticas comercialmente dejan fuera de competencia las drogas naturales. Porque es más barato Porque es extremadamente más barato. Usted calcule que para producir 1 kilo de cocaína, primero no lo puede hacer en el balcón de su casa, por más que quiera, porque necesita una altura, necesita una temperatura, variables como la uva, vio que necesita que de día haga mucho calor, de noche mucho frío. Bueno, la cocaína por eso se produce en Perú, en Bolivia, en ese lugar de la cordillera. La heroína se produce en el triángulo ese de oro entre Tailandia, Myanmar y Laos. Entonces necesita el lugar. Para tener 1 kilo de cocaína necesita 1000 kilos de hoja de coca, necesita muchísima gente que destile esa cocaína, mientras que en un laboratorio, yo recuerdo haber allanado laboratorios aquí en el microcentro en un baño. Y ahí se hacía que y ahí puede hacer lo que quiera. En un baño usted hace lo que quiera. No necesita el tiempo de cultivo, no necesita... Bueno, están los precursores. Entonces, ¿no? teniendo la posibilidad económica de que las drogas sintéticas avancen, las drogas naturales tienden a morir. Y se le pone sustancias químicas adicionales para generar esa dependencia de las drogas sintéticas. La marihuana es otra cosa, porque la marihuana, no tenga ninguna duda, que va a ser el reemplazo natural del tabaco. ¿Cómo? Sí, no tenga ninguna duda. De hecho, que va a ser muy común, digamos. De hecho, los grandes inversores en Canadá, donde el cultivo de marihuana es de origen legal, son las grandes tabacaleras, entre ellas Philip Morris. Es más, Philip Morris, el gerente comercial Philip Morris, en una conferencia de prensa, pidió que el cigarrillo sea prohibido dentro de 10 años, como los autos a nafta, que tienen que estar prohibidos para que las energías limpias lo sobrepasen. Bueno, lo que están haciendo... va a ser autos a hidrógeno, se va a hacer marihuana reemplazando el tabaco. El futuro de las tabacaleras está apuntando al uso de la marihuana. Vamos a hablar de los narcos, ¿no es cierto? Porque la gente dice, se captura narcomenudeo. Bueno, Patricia Bullrich, su gestión, eran campeones mundiales de tener a un chico con un porro y después que eso era la lucha contra los narcos. Pero, ¿se han detenido verdaderos narcos durante su gestión, por ejemplo? Fíjese, nosotros hace poquito retuvimos al Rengo Pacheco. El Rengo Pacheco era el sindicado, estaba buscado durante toda la época de Vidal, se lo buscó, nunca lo encontraron. El otro día el Paisa, desde el 2018, tenía pedido de captura, nadie lo había encontrado. Igualmente me parece que es una
una estupidez competir quién detuvo más narcotraficantes o quién volteó más búnker. Mire, en esta semana trágica, mientras nosotros trabajábamos, escuchaba a muchos políticos hablar, nosotros derribamos tantos búnkeres, yo tanto. Mire, nadie derribó más búnker en un día que lo que hice en 4 años de Vidal en Rosario. La pregunta es, ¿sirvió de algo? ¿Cuál es la respuesta? No, porque si no, mire cómo está Rosario. Entonces, pues no es un tema inmobiliario. Encuentran en 2 minutos por donde eso, vender la entonces droga. me parece que los argentinos tenemos que aprovechar estas situaciones para discutir nuevos paradigmas, para buscar entre todos las mejores políticas públicas, no solamente tendientes a luchar contra el narcotráfico, que evidentemente ha fracasado en el mundo, no lo dice quien le habla, lo dice cualquier experto. Las políticas de lucha contra el narcotráfico que puso como paradigma Nixon en el 70 han fracasado. Entonces nosotros tenemos que empezar a pensar políticas de prevención y políticas de rehabilitación, Ministro, dos temas que son pendientes en la Argentina. El grave problema y uno de los motivos del fracaso es la gran cantidad de dinero que tiene para corromper. ¿Ha corrompido la política también el narcotráfico en la Argentina? Lo que toca corrompe, a ver, lo que toca. Pero hay conexiones. Por ejemplo, sí, claro, se ve clarito en Santa Fe. En Santa Fe pero se no ve tenga clarito. ninguna duda, corrompe la... Mire, yo recuerdo el paladín de la lucha contra el narcotráfico en la Argentina era el juez de Orán. Sí. Y sin embargo, quien le habla lo detuvo y fue condenado y sentenciado por narcotráfico. El juez que era el símbolo del paradigma de la lucha contra el narcotráfico. O sea, no solamente la justicia, porque todos pensamos, cuando pensamos en corrupción, pensamos en la corrupción policial. Sí, por supuesto, pero no solamente la policial, avanzó en la justicia, en la política, en los medios de comunicación, en todos lados. Lo que toca el narcotráfico... Los medios de comunicación en todos también. lados, lo que toca el narcotráfico lo corrompe, lo que toca, por supuesto. Y sobre todo, ¿sabe dónde se ve? Yo no quiero que nadie se sienta aludido, ni mucho menos, pero en muchas radios a veces... esas radios radiales, esas radios de barrio, a veces de barrio, y a veces el narcotráfico pone plata para que se hable mal de fulano, que se hable mal de la policía, se hable mal de acá, se hable mal de allá, y el narcotráfico sigue avanzando. Por eso hay que discutir un nuevo paradigma que nosotros hemos descrito muy bien, que es, y un nuevo concepto, ¿no?, que nosotros hemos observado, que es el microtráfico, porque siempre hablamos del narcotráfico, pero no estamos observando el fenómeno del microtráfico. ¿Qué es? Ese microtráfico es la generación de un ecosistema que gira alrededor de las actividades ilegales que surgen de la venta de droga. Y cuando hablamos de la ilicitud, no es solamente la venta de droga por sí misma, sino toda una cadena de ilicitud que se va generando en esos barrios vulnerables, que va destruyendo ese tejido social y que genera un ecosistema perfecto para que se autosostenga esa actividad ilícita que es el microtráfico. Y después tenés todas las actividades profesionales que trabajan paralelas al narcotráfico, para poder lavar la plata, para obviamente que lo que estamos hablando nosotros, y sobre todo en la Argentina, sacando aquellos casos de exportaciones masivas como las que pasó hace muy poco, que salen por los puertos y que acá no nos enteramos, pero que en Europa son noticias, tapas de muchos diarios y varios días. La economía esta es una economía muy minúscula. Fíjese, nosotros hace 15 días detuvimos una organización que operaba acá en Capital, en la Villa 1114, de una mujer que se hacía llamar la Reina del Sur, y que trajo 150 kilos de cocaína en una avioneta que la tiró. Se la tiraban la tiró en un campo de Pergamino. Nosotros estuvimos 5 días con el barro hasta acá en los maizales esperando, porque teníamos esa información y bueno. ¿Pero cómo entra un avión, claro, volando muy bajo? Bueno, por eso digo, a veces yo escucho siempre decir, bueno, que las fronteras son permeables, que esto, que el otro. Fíjese, Estados Unidos consume el 80% de la droga que se produce en Latinoamérica, que es mucha, la cantidad de droga que se consume en Estados Unidos, y sin embargo nadie puede negar que tiene la frontera más cuidada, los cielos más cuidados. Tienen radares, tienen todo, o sea, entonces me parece que no hay que ser tan obtuso. Einstein decía que solamente los locos esperan diferentes resultados haciendo siempre lo mismo, y me parece que estas cosas hay que ponerlas arriba de la mesa, sin tapujos, sin mezquindades políticas,
y discutir de verdad en la Argentina qué es lo que queremos y hacia dónde tenemos que ir, pero fundamentalmente con qué, por dónde y cómo. Esas son las cosas que tenemos que discutir en la Argentina. ¿Pero la política hoy está preparada para tomar un...? No, la política hoy está impregnada de mezquindad. La política hoy, y yo lo vi lamentablemente en esta semana, donde la vida de cientos de compatriotas estaban en juego y la política estaba en la chiquitita, en la estupidez, estaba en la discusión, en la mezquindad de discutir cuestiones superfluas en vez de ver cómo aprovechamos una situación para ponerlo a la luz y trabajar todos mancomunadamente para lograr una solución que por lo menos perdure en el tiempo independientemente del gobierno de turno. ¿Se puede lograr una reducción, combatir y terminar con el narcotráfico? Obviamente no, ya lo sabemos. Además, la gente, lamentablemente hay mucha gente que demanda la droga, ¿no es cierto? Es otro fenómeno. Sí, pero fíjese, en esta semana yo escuchaba a todos especialistas, nunca estuvieron en un barrio de esos, pero todos opinan. Fíjese que la droga escapa a las leyes de la economía. En cualquier ley de economía donde hay mucha oferta, siempre hay mayor demanda. Fíjese el paradigma que en los países productores de droga, como Bolivia, como Perú, son los que menos tasa de prevalencia de consumo de cocaína tienen. Entonces, esto escapa a la lógica del mercado, escapa a la lógica de los números matemáticos y tiene que ver con ese ecosistema de la ilegalidad que hablamos y que no solamente pasa por el tráfico de drogas, sino que ahí se junta lo que significa la corrupción, el tráfico de armas, la violencia. ¿Cómo se conjuga el pensamiento con el cual yo comparto, y creo que es totalmente realista, de decir esta es una guerra que no vamos a ganar nunca, con la obligación de pelearla todos los días? ¿Cómo no bajar los brazos? ¿Cómo las fuerzas por ahí no bajan los brazos? Porque como usted bien dijo, se derriba un búnker o se encuentran los vendedores, después se pasan ahí a 2 cuadras y después la venden ahí o a la vuelta. Y entonces es una guerra que no se va a ganar, pero al mismo tiempo que hay que seguir combatiéndola, ¿no? Mire, le doy el ejemplo más típico que le dije al principio. Hoy perdí todo el día intentando que la justicia me autorice a allanar un lugar donde tenemos certeza, o por lo menos mucha aproximación de que hay todavía droga que tiene que ver con esta droga que estaba mal calculado su corte. Pero entonces no dan ganas de bajar los brazos, eso sería terrible, porque bueno, mientras tanto tiene que seguir dando la pelea. Yo soy un soldado y rendirlo no es una opción para nosotros. Por lo tanto, desde chiquito mamé eso y seguimos trabajando. Independientemente de las peleas que damos, independientemente de estar acá, porque estar acá es parte de una obligación de un funcionario para explicarlo no solamente lo que estamos haciendo, sino que tenemos un problema y que los argentinos lo tenemos que debatir. ¿Y qué posición tiene con respecto a la desfederalización digamos, el narcomenudeo y demás? ¿No? ¿Qué es la desfederalización? Hay que explicarle a la gente lo que es la desfederalización porque no entiende. Hace unos años atrás, Solá era gobernador, Arlañán el ministro de Seguridad, en un razonamiento muy coherente, dijeron, tenemos un problema, la policía, el gobierno nacional no alcanza a dar respuesta porque usted sabe que el delito de narcotráfico es de naturaleza federal, solamente las fuerzas federales pueden actuar ahí. Dijeron, las fuerzas federales no dan abasto, sumemos a las policías de la provincia para que acompañen en las investigaciones y en los procedimientos a las fuerzas federales. Ahí los diputados nacionales, el Congreso de la Nación en su conjunto, aprobó la ley de federalización y eso le da la autorización a las policías de la provincia a que puedan investigar e involucrarse en la investigación de narcotráfico. ¿Eso fue bueno? Eso en la teoría fue muy bueno, en la práctica fue un desastre, fue catastrófico, porque eso fue abrirle la puerta de la corrupción rápidamente a toda la policía, de la provincia, de todas las provincias. Eso fue catastrófico. Por lo tanto, me parece que es una idea muy buena, pero que fracasó porque no se analizó la teoría y no se analizó el concepto. ¿Qué habría que hacer ahora entonces? Ahora se está discutiendo, mucho discutimos si hay que despenalizar, ¿no? Si nosotros salimos de esa ley, yo creo que
Las fuerzas federales les falta potencia para hacerse cargo por sí sola de todo el delito. Y esto no es... Hoy desataría la mano de los y narcos. esto es independientemente No del es gobierno. chicana, Esto no es chicana ni independientemente del gobierno. Con este gobierno, con el anterior, con el anterior y con el anterior, evidentemente no alcanza. Le estoy diciendo que hace una semana una avioneta cruzó de Bolivia a Buenos Aires, nadie la vio, es porque estamos en desventaja. Ahora, me va a decir, bueno, pero hay que crear una fuerza que trabaje sobre esto. Mire, ¿cuál es el modelo de fuerza represiva en lucha contra el narcotráfico? La DEA. Estados Unidos, sí. La DEA, bueno. Y sin embargo, recién dijimos que el 80% de la droga se consume en Estados Unidos. O sea, evidentemente fracasa y seguimos profundizando los fracasos. Así que esto es lo que viene es una discusión. Esa discusión es como la ley de la interrupción del embarazo. Tuvo su periodo de maduración, la gente tuvo que comprender de qué se trataba, se discutió de cara a la sociedad y después de mucho tiempo se llegó a sancionar la ley. En el mientras tanto, yo creo que la sociedad tiene que empezar a transitar ese camino de discutir nuevos paradigmas, totalmente, sin ningún tapujo, pero en el mientras tanto lo que tenemos, lo tenemos que hacer eficiente y eficaz para generar lo que se llama una política de reducción de daños. Dijimos que no íbamos a hablar de peleas internas, pero, a ver, Patricia Bullrich fue durísima con el gobierno, que el fentanilo estaba descontrolado, que hoy no se pelea contra el narcotráfico, que se abandonó la lucha contra el narcotráfico. Dijo barbaridades ella, Gerardo Milman y demás. ¿Qué responde usted? Me parece que estamos como estamos porque todo hay una política de fracasos una tras otra. Unos pelearon más, otros pelearon menos, pero esta política que comenzó en el 70 en el mundo, mire, yo le voy a decir Ella una dice cosa. que los que pelearon menos son ustedes. Ella dice cada cosa. Mire, la otra vez estuve sentada al lado de ella en un reportaje que nos hizo Fontevecchia en la revista Perfil. Salió con eso, con que ella había peleado. Le digo, a ver, Bullrich, sin repetir y sin soplar, dígame 3 narcotraficantes importantes que usted detuvo. No pudo decírmelo. Por lo tanto, me parece que a confesión de parte relevo Creo que de es prueba. una charlatana, dice cualquier cosa. Bueno, pero en realidad aprovechemos este tiempo para que a la gente le sirva en esta discusión que tenemos que tener. Mire, si yo a usted le digo, dígame un modelo económico de país que a usted le gustaría que fuera la Argentina, un modelo económico, social. Seguramente que usted tendría en su mente 3, 4 países que le gustaría que sea ese modelo. Si yo le digo, deme un modelo de país que la educación para usted tiene que ir en ese camino. Seguramente tiene 4 o 5. Si le digo un modelo de salud, seguramente tiene 4 o 5. Ahora yo le digo, deme un modelo a imitar de lucha contra el narcotráfico en el mundo. No, yo iría a algún país que ya haya abierto, que ya haya despenalizado. Son 2 cosas distintas. Claro, por eso, ¿no? De Son 2 cosas represión, distintas. ninguno. Porque todos hablamos de despenalizar, y la gente, obviamente, no tiene por qué saberlo, pero sí la política confunde despenalización con abrir la canilla para droga libre. ¿Cuál es la causa del narcotráfico? Porque cuando hablamos de despenalización, usted me va a preguntar, ¿y usted está a favor o en contra de la despenalización? Me va a preguntar, seguro. No, entonces yo le tengo que preguntar, ¿depende para qué? Si usted lo que está atacando es el negocio de la ilegalidad, que es el narcotráfico, porque narcotráfico y consumo no van de la mano, es un error, ¿sí? El narcotráfico tiene una causa. La prohibición. La ilegalidad de la droga. Y tiene 3 consecuencias: la violencia, la corrupción y esa ruptura del tejido social. ¿Qué es esa ruptura del tejido social? Es ese ¿Pero eso lo ecosistema. solucionamos con la legalización? Si usted lo legaliza, eso desaparece. O usted vio que 2 marcas de cerveza se agarren a los tiros por a ver quién vende más. Mire, el ejemplo clásico de esto que estamos hablando, para que la gente lo entienda, en la década del 30, Estados Unidos, por las mismas causas que está prohibida la droga en la Argentina y en el mundo, en la mayoría de los países, por las mismas causas Estados Unidos penó la producción, la comercialización y el consumo de alcohol. En el año 30 hizo una enmienda y prohibió lo que se denominó la ley seca.
fueron los años más sangrientos de la historia de Estados Unidos y ahí comenzó, eso le dio el origen a las mafias, Al Capone. Fueron los años más violentos, los años más corruptos y la destrucción del tejido social, y pasaba exactamente lo mismo que pasó el otro día con la cocaína. Esos alambiques caseros que fabricaban alcohol clandestinamente, a veces se le iban la mano y en vez de se producía alcohol etílico y mataba a la gente. Después de 10 años sangrientos de corrupción y con ese problema de salud que tuvo que hacer Estados Unidos, volver a modificar la enmienda y permitir el consumo de alcohol. Fíjese. ¿Cuánto puede tardar en el mundo esto? Bueno, eso es una discusión que hay que dar. Si usted me pregunta, ¿la solución es legalizar? No sé, pero por lo menos esto hay que discutirlo. Hay que discutirlo y fuertemente. Ahora, me va a decir, usted le abre la canilla a la droga. Bueno, pero con la despenalización usted no está buscando que se consuma menos. Con la despenalización lo que usted está buscando es que algo que sea ilícito y que genera violencia, corrupción y destrucción del tejido social sea lícito y esa parte la eliminamos. Para prevenir la adicción, usted lo que tiene que hacer es política de prevención y por sobre todas las cosas política de recuperación. Fíjese, yo doy el ejemplo de Chano porque fue público, ¿no? Y la verdad que me alegro que esté bien, que esté recuperado, pero fíjese, Chano nadie puede discutir que tenía el poder económico para hacer el tratamiento que quisiera y sin embargo, mire cómo terminó, porque nadie comprende lo difícil que es generar la rehabilitación y un tratamiento, no solamente para el paciente, sino lo que sufre una familia que tiene en sus miembros un paciente adicto. Usted no sabe el calvario que es para una familia un familiar con problemas de adicción. No, ni hablar. Entonces, son dos cosas que tenemos que separar. Ver cómo no seguimos haciendo el juego a todos aquellos que hacen un negocio de la prohibición, porque no es casualidad que el narcotráfico siga avanzando como está avanzando. Evidentemente, hay algunos que se benefician de ese dinero ilícito que genera el narcotráfico a gran escala, estoy hablando, no del perejil que vende un sobrecito en la puerta 8, sino a gran escala, con que se financian grandes cuestiones en el mundo, en un mundo donde hoy el flujo de dinero está totalmente trazado, y por el otro lado tenemos que empezar a poner mucha energía en políticas de prevención y en políticas de recuperación. Ministro, gracias, lo logramos, no nos metimos en internas y hablamos de lo que le interesa a la gente y así ha respondido la gente con muchísimo interés todas sus palabras. Así que muchas gracias. No, gracias a usted. Gracias, muy amable. Cambiamos de tema, vamos.